Sí, sí, así que igual lo tuvimos en cuenta para el próximo, o sea, si llegamos a tener otro Claro. TP, como que bueno, tenerlo en cuenta. Y más ahora en el caso que tienen que analizar el tema de las trayectorias, es importante que ustedes lo tengan bien agarrado ese texto y bueno, es lo que en este momento también, digo, inclusive ustedes cursando, nosotros como profesores estamos mirando todo el tiempo la trayectoria formativa de ustedes, si completan, si esto, ¿no? Así que... Sí, sí, es más, creo que en el primer trabajo nosotros hablamos de los tipos de trayectorias que hay hoy en día, como el TEA, el TEP y el TEP, y eso usted nos marcó que estaba perfecto, que... Claro, eso es material actualizado, porque no sé si hay alguien Porque a mí me que... pasó, yo lo sabía por mis hijos. Mis Ah, hijos claro, tuvieron el informe con 3 tipos de trayectorias y según como ellos iban, se los evaluó. Entonces, como bueno, yo ya lo tenía, el informe, me explicaron lo que era el TEA, lo que es el TEP y el TEP, justo nos dio la pregunta y bueno, y justo dio la casualidad de que quedó bien, porque qué teníamos bueno. miedo, digo. Qué bueno, porque el concepto de trayectoria, vieron que Terrille todo el tiempo lo toma, bueno, es algo tan vigente así, y es en realidad en la continuidad pedagógica, ¿no? Que a ustedes en la escuela, digamos, como futuros profesores, les va a tocar. A nosotros nos toca con ustedes esto, ¿sí? Entonces, bueno, es importante llevarse, digo, lo imprescindible que es el tema de las trayectorias. Bien, Laura, ¿vos querías comentar algo? Tenés la mano levantada. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Nada, estás? nosotras en realidad, todo bien, por suerte. Nosotras vimos una diferencia muy notable entre el trabajo 1 y el trabajo 2. La verdad que ahí nos dimos cuenta. El vocabulario que utilizamos en el primer trabajo y después cómo cambió rotundamente en el segundo trabajo. Otra de las cosas que tenemos en cuenta es, por ejemplo, el hecho de, tal vez nosotras sintetizamos los textos y lo escribimos con nuestras palabras. Entonces tal vez usted busca algo que sea mucho más completo, más formativo que lo que nosotras hicimos. De todas maneras, los trabajos están aprobados, pero quería ver su punto de vista para ver si es que es lo que entendí. Laura, en realidad había una pregunta, creo, por ahí de más de una producción, porque mira, hay de todo en los trabajos, ¿no? Pero en realidad uno cuando corrige, y eso es lo bueno, cuando tiene la totalidad de los trabajos, que uno puede armar una comparación entre todos, ¿no? Por eso siempre digo, bueno, tengo que tener una cantidad como para darme cuenta del movimiento en cómo está el grupo, ¿no? Y hay algunas preguntas que son más de producción personal, o sea, o donde de pronto tratan de tomar, ustedes lo que van a buscar siempre es la definición conceptual. Digo, un examen se aprueba generalmente cuando la pregunta no está la consigna y la respuesta está apuntando a la consigna, si después hay una producción personal donde ustedes argumentan. En realidad eso es lo que tienen que ir a mirar o a tener en cuenta cuando están trabajando. Y lo otro es lo que por ahí ya en tercer año, digo, ustedes ya lo tienen trabajado, ya han pasado por otras materias, que es la apropiación también de un vocabulario más técnico, más profesional, que es necesario esto, digo, cuando ustedes tengan que ir a las escuelas y armar un proyecto, una planificación, ¿no? Generalmente uno busca que haya un vocabulario técnico, no una apropiación, porque de pronto, bueno, somos profesionales de la educación y ahí tenemos que dar cuenta también de lo que nosotros, digamos, queremos explicitar en un proyecto, en una planificación. Siempre se busca esa, digo, esa cuestión que tiene que ver con la trayectoria formativa, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, una de las cosas que yo veo en general, que a ustedes les cuestan mucho armar textos académicos. Por ejemplo, que la presentación esté buena. Hay presentaciones que son bárbaras, sobre todo si ustedes hicieron la mayoría el PowerPoint sobre la resolución, ¿no? Y ahí, bueno, es como que se destacaron mucho, digo, parece ser que con ese recurso ustedes pueden hacer una buena presentación, pero la mayoría en general, la presentación académica que tiene que ver con esto, por ejemplo, cómo se presenta un trabajo, si el texto está ordenado, si está justificado en los espacios, ¿no? Esas cosas, si está revisado,
eso también eso es, pero elemental, digo, yo no voy a bajar en un examen una nota por eso. A mí lo que me interesa es que ustedes lo tengan bien en cuenta eso, porque supongo yo que ustedes lo trabajarán en otras materias también, pero me parece que es fundamental para que ustedes se lleven de este recorrido académico que hacen. Esto es un taller, digo, ¿no? Donde ustedes esto lo puedan aprender y donde esta presentación formal, estética, diría yo, es algo requerido, digamos, en los ambientes académicos, cuando uno tiene que presentar un proyecto, ¿no? Subrayar un título, y revisar fundamentalmente todo el tema que tiene que ver con la gramática y la ortografía, ¿no? Esto me parece que ustedes cuando terminan la trayectoria formativa lo tienen que tener muy bien trabajado. Es una oportunidad y yo por lo general trato de marcar eso, ¿no? Bueno, en general lo que he visto eso, nosotros yo lo vamos a seguir trabajando, pero les digo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? A veces, por ejemplo, hay 9 hojas en un trabajo que a lo mejor son de 5, cuando está bien ordenado el texto, ¿no? Bien distribuido espacialmente en la hoja, ¿no? Y que estéticamente también quede bien. Esto tiene que ver con presentaciones formales, académicas, que, digo, en cualquier lugar que ustedes vayan a presentar un trabajo, ¿no? Lo tienen que tener sabido, digo, llevado adelante. Así que yo ni les cuento cuando encuentro 9 hojas, digo qué, y ahí cuando empiezo a mirar es que me doy cuenta que en realidad en general pasa eso, ¿no? Así que bueno, eso, pero a mí en particular me gustó, es un taller donde yo lo que busco es que ustedes se lleven lo imprescindible que va a ser necesario para el aula. Por eso hicimos primero este trayecto de revisar los documentos que tienen que ver con esto de la inclusión, ¿no? Y cómo se trabaja en el nivel primario con el tema de las propuestas pedagógicas inclusivas y las personas, bueno, con discapacidad. Y ahora sí vamos a pasar al caso Mateo, que algunos me escribieron, bueno, que me decían, bueno, yo no tengo idea de cómo hacer esto, por dónde arranco. Entonces yo decía, bueno, en tercer año alguna práctica, alguna lectura ustedes habrán tenido, ¿cómo están con ese tema, ¿no? Porque yo de pronto les mando un caso así, ¿no? Pensando que ustedes atravesaron alguna lectura en relación a esto, digo, si el tema de la discapacidad lo ven acá o lo tuvieron por ahí en alguna introducción, ¿cómo están con eso, con el tema de las observaciones y de las prácticas? ¿Han podido ver algo? Igual ahora lo vamos a ver, vamos a trabajar eso, porque me interesa que ustedes tengan una idea de qué pensar en ¿no? Porque cuando uno tiene un caso, es cuando ahí tiene que aplicar esa teoría, lo que han leído, ¿no? Por ejemplo, las configuraciones de apoyos y didácticas, ¿no? Que ahí también vamos a aclarar un poco eso, bien la diferenciación, ¿no? Entre en los dos conceptos y bueno, y entiendo que me digan, no sé nada de esto, no entiendo nada. ¿Cómo están ustedes en general? ¿Qué observan? ¿Qué hacen en relación a lo práctico? ¿Ven casos? Esto me interesa. Bueno, al menos en mi caso, no tuvimos todavía las prácticas nosotros, y bueno, al menos en el centro donde yo hice observaciones, no había por ahí chicos con discapacidad de ceguera, entonces no sé. Sí estuve buscando para ver cómo lo podría llevar a cabo y nos encontramos con un montón de cosas que no tenía ni siquiera la noción de que se podía llegar a trabajar. Había un montón de propuestas, una que por ahí nos re gustó, que fue el tema de, a la hora de trabajar el abecedario, se los ponía en grupos y con placas de yeso, creo que no me acuerdo bien si era yeso, que ya estaban marcadas las formas. Todos los chicos iban haciendo el recorrido y la docente decía el nombre de la letra y les ofrecía el material. Después también había muchas actividades con material concreto, con el sentido del tacto, que vayan teniendo, que vayan sintiendo, y siempre da el nombre específico del material que están trabajando.
y hacían el reconocimiento. Es más o menos de lo que estuve viendo porque no tuve la oportunidad de por ahí trabajar. Sí, me acuerdo que estaba yo en el secundario, noveno, iba a la iglesia yo y nos tocó hacer una obra en una escuela 504 de Tigre. De discapacidad intelectual. Sí, fuimos ahí y bueno, había un montón de chicos y por ahí veíamos las cosas que hacían, tuvimos de poder llevar a cabo una clase con ellos. Esa vez me acuerdo que nos tocó bordado, que fue medio complicado porque bueno, yo no sabía. Y ellos mismos te van explicando. Y yo me había quedado sorprendida porque me acuerdo que habían hecho una bufanda, pero en nada, y cómo iban trabajando. Entonces, bueno, por ahí más o menos me iba guiando. Pero estuve buscando igual porque nada. Igual nosotros vamos a ver material, ¿no? Porque la idea es que esto, como es un taller, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico a través de la pantalla, pero la idea es que ustedes puedan pensar, o sea, lo que tienen que hacer es tomar ese material que nosotros vamos trabajando como un insumo que ustedes lo van a utilizar a futuro. Por ejemplo, el tema de la resolución es algo que ustedes lo tienen que volver a leer, volver a comprender bien el marco con el cual esa resolución se mueve, porque en realidad habilita esa resolución, la 1664/17, a que todos los estudiantes con discapacidad puedan acceder al nivel, bueno, con la anuencia de la familia. Fíjense que la familia es la que ha hecho la resolución esa, bueno, después los ministros lo han aprobado, pero digo, me parece importante esto de que ustedes lo piensen. Hola Martín, ahí apareció Martín en la pantalla. Que ustedes lo puedan pensar en relación a armarse un recurso. Y bueno, y el recorrido de la materia también es que se lleven algún material que tenga que ver con los distintos tipos de discapacidad. Entonces acá nos tocó el caso Mateo, que ahora lo vamos a puntualizar muy bien, pero les quiero decir que la modalidad tiene mucho material, tiene documentos, ¿no?, didácticos, tienen pictogramas, ¿no?, alguna comunicación que tiene que ver donde muestran los recursos, los materiales didácticos que un profesor por ahí del nivel primario lo puede utilizar, ¿no? Que esto es importante que lo tengan ustedes muy presente, ¿no? Porque la resolución lo que está diciendo en realidad es que el profesor de inclusión puede o no estar, la propuesta pedagógica inclusiva puede o no estar, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece la capacitación o la preparación del profesor también de los niveles, ¿no? Que la mayoría, obviamente, por ahí no acceden tanto a materiales específicos que tengan que ver con el orden de la discapacidad. Pero bueno, la realidad es que nosotros estamos cada vez avanzando más hacia una escuela abierta por esta cuestión de la pandemia, una escuela inclusiva, pero así a flor, digamos, de piel, y donde la diversidad no va a ser únicamente el tema de la discapacidad, sino que también tendrá que ver con otros tipos de mirada que ustedes van a encontrar en el aula. Sí me parece que tienen un recurso importantísimo, que cuando se presenta un joven con discapacidad, que esto lo decía Estefanía, ellos siempre están como muy dispuestos a trabajar y entienden mucho de la cuestión de los materiales concretos, porque en realidad en la modalidad lo primero que uno hace es trabajar con los materiales concretos, ¿no? Tiene que poder aprender a diseñar el material. Por eso es que, por ejemplo, en el 2019 se hizo una feria con el Instituto de Educación Especial en Vicente López, donde las escuelas de nivel de Vicente López visitaban esa feria y ahí podían contactarse, ¿no?, con los distintos materiales que diseñan los futuros profesores de educación especial. Que si se llega a hacer este año, no sé si se hace, será virtual, no sé cómo lo manejarán, pero la idea es que si esa feria de ciencia se hace, bueno, yo los invitaría para que ustedes se acerquen a ver cómo se diseñan los materiales para trabajar con una persona con discapacidad visual, con una persona con discapacidad intelectual, con un sordo, ¿no?, con un ciego, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que es interesante esto que trae Estefanía, ¿no?, que por ahí hay cosas que nos sorprenden. Sí, Diego, decime.
Levantaste la mano. Sí, sí, yo justamente el otro día estaba en redes sociales, estaba en Facebook, y vi una charla TED muy linda que dice, mi hija necesitaba una escuela inclusiva, ¿no? Y habla de una chica, que la compartí yo en mis redes, habla de una chica que tenía problemas de aprendizaje ella, tenía serios problemas de aprendizaje, pero no ella, sino de los métodos que utilizaban en la primaria para enseñarle. Entonces, para la época en la que ella estaba escolarizada, le decían que lo único que podía hacer era aprender bordado o aprender cosas domésticas, digamos, para poder subsistir. El padre optó por pagarle igual el secundario, llevarlo al secundario, que haga el secundario igual, y ahí se encontró con un mundo nuevo, con docentes que le explicaban de otra forma, que le enseñaron a estudiar, que le enseñaron a aprender, y ella por eso quiso ser docente. Y bueno, no cosas de la vida, ella tuvo una hija con discapacidades motoras, con discapacidades, bueno, ella lo explica mucho mejor, las discapacidades que tenía la hija, y que ella quería, y nombra esto de decir que ella, la escuela la eligió a ella y a su hija para poder escolarizarla, porque cuando uno tiene un hijo con discapacidades, no elige a la escuela que quiere ir, sino que la escuela elige al chico. Claro, ese es el gran problema, Diego, ¿no? Y es lo que contradice la resolución, porque en realidad cualquier escuela debería estar habilitada para recibir a una persona con discapacidad, ¿no? Sin embargo, esto, y ahí le quiero decir, digo ya ustedes como para que tengan bien en cuenta, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cómo visibilizan el modelo social de la discapacidad? Lo visibilizan desde acá, ¿no? Desde las barreras que se le pone a una persona con discapacidad, donde, por ejemplo, a pesar de que están los documentos, no ingresan, ¿no? Siempre la escuela es la que tiene, parecería ser la última palabra, ¿no? Y esto se da muchas vueltas, ¿eh? A ustedes les va a pasar, digo, trabajando en una escuela de nivel, que cuando ven a un chico con discapacidad se asustan, interpela a la comunidad educativa. Así que qué interesante, Diego, esto que pudiste ver vos. No, está muy bueno, y aparte ella después, como ella, bueno, termina yendo a una escuela privada, ¿no? Tiene que estudiar, y ella estudia, se capacita y termina siendo directora de una escuela normal, y plantea esto de aceptar y abrir las puertas realmente a todos, siendo inclusivos en todo sentido, y trabajando con gente capacitada, y no tanto que tenga ganas, decía ella, de trabajar, y cuenta todo lo que implementó dentro de la escuela y demás. Está muy bueno, la verdad que primero te llega, digamos, es muy fuerte la charla de la chica, y está muy buena. No sé si la podré compartir después el link con los chicos en el grupo para que la vean, porque la verdad que es muy lindo. Sí, yo les voy a compartir porque el jueves, no sé si lo van a poder ver o no, pero igualmente va a estar en YouTube, la historia de Juan Coveñas, que es un joven que la propia escuela de educación especial es lo que le pone barreras para estudiar, ¿no? Entonces él avanza y ahora se está recibiendo de filosofía y letras y no habla, tiene un sistema aumentativo de comunicación que le permite comunicarse, donde él mediante los teclados va apretando y va así que yo les voy a compartir ese link porque ahí se va a trabajar el tema de barreras. Va a estar Agustina Palacios, que ya vieron que yo les pasé el texto del modelo social. Es una charla muy interesante donde él es la figura principal, él es el secretario de la fundación y se está recibiendo de filosofía ahora, en lingüística se recibe, ¿no? Algo que contradice, digamos, con todas las posibilidades que uno podría decir, bueno, la persona con discapacidad no puede. Y muchas veces también pasa en el nivel primario, ahora yo le voy a dejar la palabra a Oscar que levantó la mano, el tema de que los chicos del nivel primario, ¿no?, aprenden a veces de manera muy diversa y muy motivada cuando hay un chico con discapacidad, porque el chico con discapacidad, una vez que comprendió la tarea, que comprendió la secuencia, que pudo organizarse en el grupo, que de pronto se siente contenido, se apasiona con eso, ¿no? Y el grupo lo acepta y el resto comienza a trabajar. Ahí aparece lo que verdaderamente uno piensa con el trabajo colaborativo y todo eso, ¿no? Pero esto existe, digo, no siempre es segregación dentro de las aulas. Depende mucho, digamos,
del marco institucional en el cual el joven se incluye, ¿no? Y cómo es aceptado y es alojado en la escuela, ¿no? Y ahí importa mucho todo esto que nosotros decimos, que lo leemos, el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Y esto también alienta al profesor de educación primaria, ¿no? Que a veces los mismos métodos, miren, nos está pasando esto, ¿no? Desde el Instituto de Educación Especial darnos cuenta que cuando hay un maestro inclusivo en una escuela de nivel, esos mismos materiales que se utilizan para trabajar con el chico, o sea, sordo, ciego, con discapacidad motora o intelectual, pide para poder trabajarlo a veces con chicos que no tienen discapacidad. Entonces eso habla de una cuestión, digo, interesantísima, y no para preguntarse, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Bueno, Oscar está por ahí, que levantó la mano, puede ser, Oscar, te Sí, escuchamos. profe. Mi consulta era porque usted dijo que nos podría llegar a pasar que por ahí tengamos un chico con alguna discapacidad y puede ser que no se presente alguna maestra integradora. Integradora, el término integradora, Oscar, acordate que no se utiliza, que eso lo corregimos mucho ahí en los... Es maestra inclusiva, Sí, es bueno, decir, sí, la la maestra resolución inclusiva. habla todo el tiempo. Ustedes van a ser de la camada donde la palabra integradora se espera que no la utilicen, ¿sí? Porque la integración tiene que ver con un paradigma de segregación, ¿no? Sí. Integradoras no existen. Sí, la resolución habilita y la resolución también dice, por eso digo que hay que volver sobre la 1664, carnalizarla, como digo yo, leerla muy bien, y no siempre se necesita la profesora o la maestra inclusiva. Pero claro, sí, lo que puede haber es puede haber una participación de la escuela especial donde entre equipos oriente y asesore. Y de hecho, cuando hay una maestra inclusora, ¿sí? A veces la presencia de esa maestra es de 2 veces por semana y no es más. Claro. Y el chico asiste de lunes a viernes. No, yo digo por un caso como el caso de Mateo, que tiene discapacidad visual, ¿no? Por ahí, en un tercer, cuarto grado, el nene que por ahí ya sabe escribir en el área de lengua, por ejemplo, pero en un primero o un segundo, para un maestro creo que medio que se complica, porque tendría que saber enseñar a escribir. Braille. Braille, claro. Braille. Sí, bueno, en el tema de discapacidad visual y sordo-ceguera o sordos, tienen que tener sí o sí el maestro, porque por ejemplo en el caso de sordos hay un doble lenguaje, tenemos el castellano y la lengua de señas, sí o sí. Y en discapacidad visual lo mismo, porque se sabe que las escuelas primarias, ¿no?, de nivel no tienen los libros en braille. Si ustedes, ahí es donde aparece la importancia de la conexión entre los institutos con las escuelas de educación especial. Por ejemplo, la escuela 505 de San Isidro tiene una biblioteca que es muy rica en material, que siempre está disponible esa biblioteca para las escuelas de nivel. Pero bueno, también esto tiene que ver con el tramo formativo de todos nosotros acá, ¿no?, en la Argentina, con el tema de que la verdad que sería bueno que todos estuviéramos hablando lengua de señas, que la mayoría estuviéramos aprendiendo braille, ¿no? Sin embargo, bueno, esto no es. En esos dos casos sí tiene que haber, tiene que estar las maestras, y de hecho están. Por eso yo les di este caso de Mateo, que no es casual que le puse, es un caso real, está muy acotadito el caso, pero bueno, más que nada yo lo que quería era, no sé si tanto que se pusieran a planificar, sino que lo pudieran leer y pudieran preguntarse, ¿qué hago yo si tengo un estudiante, ¿no?, en estas condiciones? Así que ahora lo vamos a ver. Está bien. ¿Tenías algo más para preguntar, Oscar? No, esa era mi duda con respecto a un primero o un segundo grado. ¿En qué situación lo podemos encontrar con un chico, no así? Porque no sabríamos cómo enseñarles la didáctica a nosotros. Pero no, era esa mi... Tal cual. Y en un caso que la maestra por X motivo falta, sin avisar,
la maestra inclusiva? Por lo general no faltan cuando hay una discapacidad de ese tenor. Y miren, acá hay una cuestión que es elemental, de la cual nosotros tenemos que siempre como estar muy alertas, ¿no? Es la comunicación con el colega. Creo que desde el momento en que ustedes tienen un estudiante con discapacidad en el aula y está la maestra inclusora o la MAI, la maestra de apoyo a la inclusión está, me parece que lo que se tiene que fortalecer es ese vínculo, esto que tanto nosotros hablamos de trabajar en parejas pedagógicas, ¿no? Y esto es algo que se aprende, en el cual uno tiene que estar dispuesto para generar esa comunicación. Lo que por a veces pasa, en primaria no tanto, pero sí en secundaria, es que, bueno, al haber distintos profesores, queda muy desdibujada la figura de la maestra inclusora. Pero la idea no es esa, digo, nosotros todo el tiempo se está trabajando en relación a que este trabajo en parejas pedagógicas se pueda hacer y fortalecer la comunicación, ¿no? Sentarse a trabajar juntos, ver cómo planifican, ¿no? A veces el maestro de nivel o del nivel, cualquier nivel, termina aprendiendo mucho con un maestro, con un profesor de educación especial, porque en realidad los maestros inclusores son profesores de educación especial, que tienen una especialidad en motoras, sordos, visuales o intelectuales, pero digo, atraviesan todas las especialidades en un tiempo de su cursada. Entonces la verdad que se aprende mucho mutuamente, ¿no? Ahí Mariela levantó la mano. ¿Cómo está, profe? Hola Mariela, ¿cómo estás? Bien, tenía problema que se me trabó, me sacó. Había pedido a mis compañeros que grabe la clase. No, pero yo tengo un dilema, porque yo no sé cómo, y mi compañera igual, mi pareja pedagógica igual, porque no sabemos cómo encarar el trabajo, de qué forma. Porque usted dice que tenemos que tener la maestra inclusiva. Pero nunca trabajamos con la maestra inclusiva, nunca estuvimos en este dilema. Entonces, sí, tiene experiencia planificada, sí, todo eso está todo bien, pero no sé cómo abarcarlo, no sabemos cómo abarcarlo. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a proyectar en la pantalla. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Yo proyecto y... Es en realidad una pregunta que tiene que ver con el trabajo, que al final, para no interrumpirla, no le pregunté. ¿Por qué usted nos marca que no tenemos que decir alumnos y decir estudiantes? Porque en realidad eso fue una comunicación que... Ustedes saben la etimología de la palabra alumnos, lo habrán trabajado. En el año... Sí, lo conozco, viene del latín alumni. Claro. No, pero también significa alguien sin luz. Es muy difícil desterrar la palabra alumno, muy difícil. Igualmente yo lo marco porque, por ejemplo, en la modalidad, en el año 2011, cuando vino todo el cambio en las resoluciones, cuando cae o sacan todas estas resoluciones que habían con la mirada del modelo médico, ¿no? Que estaba muy implementado en la educación, se saca ese término alumno y se pone estudiante, y de ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, en la medida... Pero siempre, digo, ustedes se van a encontrar con texto que van a encontrar la palabra alumno, digo, porque ya es algo que está enquistado. Yo siempre lo voy a marcar porque a mí en realidad la palabra alumno no me gusta, es una palabra peyorativa, diría yo casi, ¿no? Pero bueno, digo, también acepto que alguien pueda decir alumno. Si lo veo, lo digo, ¿no? Si podemos hacer cultura, digo, de instalar eso, sería bárbaro. Pero bueno, no, es algo que está perfecto, porque también estaba la etimología de alumno, que es a, que significa sin, y lumni, que significa la luz. Entonces sí, leí también que era sin luz y que también significaba de alumni. Pero sí, claro, obviamente. Pero tenía la duda nada más. Yo, por supuesto, me adecuo a lo que a usted le parezca. Bueno, vamos entonces, empezamos. Martín, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Algunos trabajos
Sí, yo le quería preguntar si le llegó el trabajo número 1, profe, porque yo se lo había enviado ya en mayo. ¿Vos lo mandaste, Martín, ahora? Porque yo no entré al campus ahora. Se lo mandé ayer cuando me avisó, porque yo lo había mandado en mayo, pero el campus no estaba habilitado y se lo mandé por mail en ese momento. Pasó con otros trabajos también, que a mí me parecía rarísimo. Yo creo que es raro que Martín no lo presentó, pero bueno, me voy a fijar, Martín, y sí, si lo mandaste está. Pero gracias, lo voy a corregir y te lo voy a Gracias, profe. te voy a hacer la devolución. Bueno, voy a presentar, vamos a pensar juntos acá. Ustedes avísenme si lo ven. Sí, profe. ¿Lo ven bien ahí? Sí, profe. Bueno, acá lo que nosotros habíamos dicho en este caso es un niño de 7 años, podemos suponer que, bueno, va a ingresar a un primer grado, ¿no? Esto pasa, digo, en la escuela de nivel a veces, que uno recibe un dato, una información así, que puede ser inclusive como más cortito, ¿no? De esto, o inclusive el comentario, ¿no? Dice, ay, va a venir un niño de esta manera, así, ¿no? Y se genera todo un ruido en la escuela, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Y bueno, y entonces las maestras se preguntan, ¿y a quién le tocará, no? Entonces, bueno, después aparecen las reuniones de equipos donde se informa. A veces no se informa tampoco, ¿no? Porque esto también tiene que ver un poco con las culturas institucionales, ¿no? Hay escuelas que trabajan como muy unidas con el equipo, entonces van a recibir a alguien y lo informan, pero también ha pasado que, bueno, el profesor se encuentra con algún chico que tiene una discapacidad y no se entera. Entonces siempre digo que en esos casos el profesor lo primero que tiene que hacer es recurrir al equipo, ¿no? Y ver si hay algún informe de trayectoria, decimos nosotros, algún legajo, algo, alguna información. Imaginen ustedes acá que llegó Mateo al aula y la información que ustedes tienen acá es esta que está, ¿no? Entonces, una de las cosas, lo primero, la herramienta, voy a ir a esta pantalla y después vamos a volver acá. Una de las herramientas que ayuda muchísimo es esto. No sé si alguien lo conoce. El FODA es una estrategia, ¿sí?, para trabajar y diferenciar, por ejemplo, no podemos trabajar en educación, se trabaja en distintas áreas, ¿no? Pero el FODA se trabajó mucho en educación especial, sobre todo en el año 2011, y se sigue manteniendo como una estrategia de trabajo, como para poder hacer una previsualización rápida, ¿no?, sobre lo que nosotros podemos tener en el escrito o no. Pero digo, ¿no?, como para uno situarse, ¿dónde estoy parado yo y qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, una de las estrategias que a mí se me ocurrió era pensar, ¿no?, para alguien que de pronto no tiene esta, obviamente ustedes no tienen experiencia y cuando le toque a un chico seguramente será la primera experiencia que van a tener, ¿sí? Pero me parece que por ejemplo, es una estrategia muy hábil, muy que ayuda a despejar un montón de dudas en relación a la situación en la cual uno puede saber sobre ese chico, ¿no? Entonces, primero es empezar a pensar, ¿no?, en el tema de las fortalezas. ¿Con qué fortalezas y oportunidades cuenta este niño, ¿no? Entonces, a modo quizás una tabla cartesiana, ¿no?, empezamos a hacer esa división, esa separación, porque es acá donde me voy a situar frente a alguien, ¿no? Porque para mirar lo negativo, ¿no?, las amenazas y todo esto, si yo me paro acá yo mismo me pongo una barrera y no puedo visualizar quizás, ¿no? Acá nos enceguecemos, esto que ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Entonces nos paramos acá, de lo mínimo que tenemos, vamos y empezamos a pensar en las fortalezas y en las oportunidades que esta persona tiene, qué es lo que trae, que en realidad esto tiene que ver con
el eje de la trayectoria educativa que trae, que en el caso no está la trayectoria. Acá en el informe que ustedes tienen, en este breve informe, lo que dice es que él atravesó la escuela, el jardín sin dificultades, bueno, dice alguna fortaleza que tiene, creo, a nivel del cálculo, que ahora lo vamos a ver, pero no dice más que eso, ¿no? Entonces, con esto que tengo acá, yo puedo empezar a pensar, bueno, primero voy a pensar en estas fortalezas y en estas oportunidades. Ya cuando yo estoy acá en esta mirada, ¿no?, que voy a hacer, ahí yo ya estoy incluyendo este modelo social de la discapacidad, ¿no?, donde voy a habilitar esa educación como derecho, donde voy a pensar en la posibilidad de que este niño algo debe saber, algo pudo haber aprendido en otros trayectos formativos, ¿no?, algo debe saber, ¿no? Entonces ahí me paro y me posiciono en ese paradigma vigente, ¿no?, en todo esto que ustedes leyeron. Por eso se insiste tanto, ¿no?, en que el profesor de nivel debe conocer no solamente la resolución, sino este paradigma vigente, ¿no? Si me paro acá, en esta cuestión, ¿no?, de pensar en lo negativo, quizás, o en pensar que este chico no sabe, ¿no?, o no puede, ¿no?, ahí yo me estoy parando en un paradigma más de la integración, ¿no?, más de la mirada médica, quizás, o de corte más negativista, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros en realidad tendríamos que empezar como a desterrar, ¿no? Acá aparece el miedo nuestro, ¿no?, esto que les aparece a ustedes, bueno, ¿y qué hacemos con este chico? Yo nunca trabajé. Y en realidad nunca nadie trabajó. Ustedes saben que yo siempre les pongo como ejemplo el caso del profesor Iglesias, ¿no?, que allí en ese tiempo no se contaba con nada de estos recursos, sin embargo él pudo armar, que uno hoy por hoy lo puede tomar como un modelo de escuela inclusiva, cuando él va al campo y arma esa escuela experimental, se podría decir, ¿no? Entonces ahí uno puede rescatar esos videos y empezar a mirarlos. De alguna manera yo vi que el caso Mateo usted los movilizó, porque en el caso de Diego fue a ver esta charla TED, bueno, alguien de ustedes también comentó que empezó a explorar, ¿no?, como que esto nos invita a pensar, nos moviliza a pensar en el futuro de nuestra tarea en el aula. Y es lo que un profesor también hace cuando no tiene ningún tipo de información. Pero a veces esto de buscar la información googleando, bueno, puede ayudarnos o nos puede confundir más también, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante saber si se cuenta con algún equipo dentro de la escuela, ¿no? Recurrir al equipo de educación especial, que para eso están, ¿no?, todo el tiempo. Es preciso que esto ustedes lo sepan, la escuela, la modalidad, la escuela sede, como se llama, está habilitada y facilitada para brindar la información. Si no hubiera una maestra inclusiva, ¿no?, ahí trabajan a nivel equipo. Entonces me parece que lo primero como estrategia para despejar algunas cuestiones que tienen que ver con el caso Mateo, y para iniciar, yo me situaría acá, ¿no?, en esto, con este informe de trayectoria, que es muy escaso lo que tengo acá, ¿no? Entonces ahí, ahora nos situamos ahí, ¿no? Lo otro que me parecía interesante y que tiene que ver con lo que ustedes ya vieron, ¿no? Nosotros, ustedes vieron el documento 4, que tiene que ver con las trayectorias educativas escolares. Bueno, trajeron todo esto de las trayectorias educativas actuales, ¿no? La trayectoria educativa escolar es como si fuera la historia clínica, se podría decir, del estudiante, ¿no? Si es una trayectoria completa, si hay un seguimiento, si está completa, a uno ahí tiene elementos muy importantes que tienen que ver con el trayecto formativo de ese estudiante, ¿no? Si yo, por ejemplo, recibo solamente esto es escaso. Acá yo no puedo pensar en una planificación. Acá yo me tengo que sentar con la profesora, con la maestra inclusora, y empezar a ver las planificaciones. Con esto solamente lo puedo planificar. Entonces la trayectoria me permite tomar conocimiento de cómo está ese estudiante, su recorrido, lo que trae, el conocimiento previo, las fortalezas, todo esto que vimos en esta parte, ¿no? Y lo otro que nos permite, quizás en esta área más de la parte, quizás de las debilidades,
es detectar las barreras, es decir, cómo uno detecta una barrera en una trayectoria. En aquellas, quizás conceptos como más flojos que tiene, ¿no? Quizás con lo que no alcanzó, ¿no? Porque esto también de que no alcanzó tiene que ver cómo el profesor, ¿no? Alguien haya presentado el material, esto que decía recién Mesina, ¿no? Bueno, hay una diversidad de materiales que contienen mucha riqueza, y bueno, a veces también el material que el profesor presenta, el recurso para, en una secuencia didáctica, ese material o confunde o no ayuda, o puede ser muy sofisticado o puede ser muy pobre, ¿no? Entonces eso tiene que ver más con el aprendizaje que uno va haciendo. Entonces se detectan estas barreras, las barreras para el aprendizaje, aquello que no alcanzó, etcétera, etcétera. Y ahí aparece esto, que ustedes lo han leído, que lo han escrito, la famosa configuración de apoyo y las configuraciones didácticas, ¿no? La configuración didáctica está vinculada exclusivamente en el texto de Litwin que yo les di, no lo aclara, pero sí en el texto de Daniel del Torto está bastante específica, ¿no? Las configuraciones didácticas es la planificación didáctica que todo profesor hace, ¿sí? La propuesta de enseñanza, ¿no? Esa secuencia didáctica, ese tema, ¿sí? Que uno recorta, que arma la secuencia, y dice, bueno, yo voy a dar, qué sé yo, la dispersión de la semilla, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces en la dispersión de la semilla yo puedo pensar, bueno, primero con qué área del currículum estoy, ciencias naturales ahí, ¿no? ¿Y qué me dice a mí el currículum de la dispersión de semilla? ¿Qué cosas yo puedo hacer, no? Entonces generalmente cuando uno tiene un chico en primer grado y trabajando con una maestra inclusora, que en este caso con Mateo ustedes sí o sí lo van a tener, es pensar, ¿no?, en aquellas áreas del currículum donde yo voy a pensar en una planificación cortita, porque tampoco es que yo voy a ir a armar una planificación general, no larga, ¿no? Las planificaciones anuales ya no se utilizan, y más ahora en un contexto, son planificaciones muy cortas, y el profesor, en realidad, en estas planificaciones y en estas propuestas, tiene que pensar en general para todo el grupo. Después verá la singularidad, ¿sí? Pero ahí es importante tenerlo presente, ¿no? Porque cuando uno arma una planificación, arma en forma general y después va a la singularidad de los estudiantes. Y es ahí donde pensamos en estas configuraciones didácticas, ¿no? La configuración didáctica no es más ni menos que cómo yo voy a hacer el recorrido en esa secuencia didáctica. ¿Qué recursos voy a aportar para que ese tema que yo tengo que dar sea comprendido, sea entendido? Puede ser un material visual, puede ser un material concreto. En el ámbito de discapacidad, generalmente cuando los chicos son pequeños, 7 años son de mucha exploración, ¿no? Exploran con los materiales concretos, entonces bueno, está bueno trabajar con esos materiales. Entonces yo ahí voy armando esa configuración didáctica que tiene que ver con esa planificación exclusivamente, ¿no?, que tiene que ver con la secuencia. Y la configuración de apoyo, ¿sí?, que hay generales, hay específicas, tiene que ver con aquel lugar en el cual yo voy a ubicar, por ejemplo, al estudiante. Estoy trabajando con la maestra inclusora, tengo un joven con discapacidad visual, entonces voy a tratar de ver primero la disposición áulica, ¿no? ¿Cómo está la disposición de mi aula? ¿Cómo está la disposición grupal? ¿Cómo están armados los grupos? Es decir, ¿qué criterios de agrupamiento voy a manejar dentro del aula cuando yo reciba a un chico con discapacidad, o en general un chico que no tuviera discapacidad, porque estamos hablando de escuelas inclusivas, ¿no? Entonces el criterio con el cual el profesor va a generar ese agrupamiento es muy importante para después ver cómo se va a desenvolver el grupo, ¿no? Entonces ahí aparece otro concepto que es importante, que todos los profesores deberían tener manejos de grupo y criterios para agrupar, ¿sí?
¿sí? Si uno se quiere tirar, qué sé yo, por los conceptos vygotsquianos, bueno, puede hacerlo, ¿no? Pero digo, ahí uno tiene que aplicar este saber que trae, aprendido de la carrera de la formación, ¿no? En cuáles serían los criterios que yo voy a utilizar para poder armar mi grupo y que ese grupo pueda resultar. Y que ese criterio de agrupamiento que yo voy a armar no siempre es estático, ¿sí? Porque voy viendo, el profesor va viendo cómo se manejan entre grupos, de a pares, de a 2, de a 3, de a 4. Entonces, cuando yo estoy armando esta configuración de apoyo, también estoy pensando en primer término, en el tipo de agrupamiento que voy a armar y en los criterios de agrupamientos que tuve, ¿no? Si va a estar cerca del pizarrón, si va a estar lejos, si va a estar a la derecha, si va a estar en un lugar donde haya menos ruido, etcétera, etcétera, ventilación, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con las configuraciones de apoyo a nivel general. Y después veré el tema de los mobiliarios también, ¿no? Bueno, a ver, qué tipo de banco tengo, qué tipo de apoyos tengo para que acá el chico pueda escribir. Bueno, obviamente si es una discapacidad visual, lo que voy a necesitar es que esté el braille, ¿no? Que la maestra traiga el material de braille, si utiliza una computadora. Eso va a estar dentro de las configuraciones de apoyo que pueden ser específicas o generales. El tipo, si no fuera una discapacidad visual, bueno, a ver, una discapacidad intelectual, el tipo de cuaderno, cómo va a escribir en el cuaderno, si escribe, si copia, si hace letras grano, todo esto yo lo tengo que ir trabajando con la maestra inclusora, y si no estuviera, si fuera otro tipo de discapacidad, que por lo general en la discapacidad intelectual es donde más se carece de maestros inclusores, bueno, yo ahí tengo que indagar, tengo que explorar este material, esta forma en cómo yo le voy a dar la clase a este chico. Porque si yo de pronto no le diera la clase, ¿sí?, o no le dispusiera el tiempo, en realidad no estoy incluyendo. Ahí es lo que estoy haciendo es integrar, ¿sí? Porque lo aparto del grupo, le doy una tarea cualquiera para que pase el tiempo y listo. Y ahí no hay aprendizaje, ¿sí? Ahí no hay un encuadre inclusivo. Por eso les decía, en las correcciones que hice, volver a leer muy bien el material de configuraciones de apoyo, volver a leer muy bien esto de las configuraciones didácticas, que la mayoría obviamente lo describió muy bien, pero una cosa es describir y otra cosa es ir a verlo frente a un caso situado, ¿no? Y en trabajos en parejas pedagógicas. Entonces, volviendo, para retomar el caso de Mateo. Tengo la trayectoria educativa escolar, ¿sí? Identifico las barreras que allí están, la fortaleza, las debilidades, esto que vimos acá en las estrategias del FODA, y armamos, en función de la planificación que yo hice para el grupo y con la maestra inclusora, estas configuraciones de apoyos y las didácticas que van a ser necesarias para que ese estudiante pueda aprender ese tema, ¿sí?, que yo quiero dar, que pueda comprender esa secuencia didáctica, es decir, que pueda tener acceso al aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahora volvemos acá. Acá tenemos escrito el caso de Mateo, ¿no? Nosotros sabemos que presenta una discapacidad visual, ceguera total puse, porque dentro de la discapacidad visual a veces pasa que hay como restos de visiones, ¿no? Y que permiten, por ejemplo, identificar algunas como sombras, ¿no? Pero acá hay una ceguera total. Esto es importante, digo, cuando ustedes pregunten, es una discapacidad visual. Bueno, pero ¿cómo es la discapacidad visual?, ¿no? Y ahí ustedes van a tener la información de la escuela sede o de la maestra inclusora, que es la base, la referente de ustedes en este caso. Dice que comienza la escuela primer grado en una escuela de nivel con una buena aceptación del grupo. Esto ya es, digo, una fortaleza acá, ¿sí? Que esté aceptado en el grupo. Esto es un avance, ¿no? Porque ahí quizás el profesor no tenga que hacer tanta estrategia para trabajar el grupo, ¿no? Y les quiero comentar algo, hay distintos tipos de discapacidades que generan como una mayor sensibilidad, ¿no?, en el grupo en general. Por ejemplo, una es la discapacidad visual y otra es la motora, ¿no?
por lo que despierta en la visualización inmediata y rápida. Distinto es en la discapacidad intelectual o el sordo, por ejemplo, que es más difícil poder verlo de manera así directa, ¿no? Pero generalmente acá, entonces ahí el grupo aparece siempre para ayudar y para colaborar. Las experiencias cuentan eso, ¿no? Bueno, entonces acá también tenemos otra cuestión que tiene que ver con una fortaleza, ¿no? Tiene una maestra de educación especial que vienen de las 500. Puede ser 503, 504, pero es una 500. Cuando ustedes vean escuela 500, es una escuela de la modalidad. Y que tiene el conocimiento braille, ¿no? Porque debe ser así. Porque no hay otra posibilidad de que este jovencito pueda ingresar a su enseñanza si no tiene una docente que tenga conocimiento de braille, salvo que el profesor de nivel lo conozca. Ha pasado que hay gente muy preparada, que ha tenido tiempo para aprender esto, y lo ha hecho. Digo, el conocimiento, el braille no es difícil, requiere mucho entrenamiento para aprenderlo, ¿no? Pero bueno, los profesores, son muy pocos los profesores de niveles que conocen el braille. Pero acá tenemos eso, ¿no? Tenemos esta oportunidad y tenemos esta fortaleza. Entonces yo ahí voy haciendo, ¿no?, como una discriminación. Después lo otro es que tengo una trayectoria buena en el jardín, es decir, que ahí debe haber un informe. Yo acá no tengo la trayectoria del jardín, pero acá yo debería poder pedirle a mi colega, y si la colega no lo tiene, porque quizás el jardín no lo mandó, y la escuela de educación tampoco lo tiene, pero acá amerita una comunicación entre equipos, por ejemplo, ¿no?, que pida esa trayectoria del jardín, ¿sí? Bueno, y también la otra parte que es muy, digamos, que tiene que ver con esta oportunidad, ¿no?, y con la fortaleza, es que la familia del niño apoya y acompaña la escolaridad de su hijo, ¿sí? Esto, estamos dentro del campo de las fortalezas y de las oportunidades con la cual contamos, y es lo que trae, ¿sí? Y es sobre la cual yo me voy a apoyar. Digo, como maestra de nivel, ¿no?, esto, bueno, me tranquilizaría mucho a mí saber que tengo estas cuestiones. Acá todavía no me está diciendo nada respecto de los aprendizajes, no me dice nada respecto de lo que, cómo ha sido su trayecto formativo, ¿no?, anterior. Bueno, dice que en la mesa de inclusión, ¿no?, la 1664 tiene la mesa de inclusión, realizada por los inspectores y autoridades de AMBA. La 1664 habla en el anexo 2 cómo están conformadas las mesas de inclusión. Deciden que ambas escuelas, tanto de educación especial como del nivel, que este niño pueda estar en escuela común, es decir, que lo ven capacitado y habilitado para que puedan estar en una escuela común, ¿no? Entonces acá también lo otro que dice que en el turno mañana asiste a la escuela común y en el turno tarde, 3 veces por semana, asiste a la escuela sede para ajustar a los apoyos necesarios. Esto también es muy importante, ¿sí?, porque esto se está haciendo y se debe hacer, no solamente con los chicos que tienen una discapacidad visual o que tengan que sean sordos o que tengan sordoceguera, ¿sí?, porque deben recibir los apoyos. Es decir, ¿qué es lo que se hace en la escuela sede? Se va con el cuaderno, con la maestra, ¿no?, que se invita también muchas veces a la maestra de nivel. Eso es una buena oportunidad para el maestro de nivel, conocer cómo se trabaja en una escuela especial, ¿no?, y trabajan juntos sobre las necesidades y los apoyos que este jovencito necesita para facilitar después todo lo que acontezca en el aula, en la escuela de nivel, ¿no? Después también lo otro, acá tenemos un recurso importantísimo, que él cuenta con una computadora y a veces tiene un celular que lo presta a su familia. Esto no siempre se da. Hay chicos que llegan sin la nada, digo, entonces, pero acá tenemos un caso, este caso es real, donde esto aparece. Por lo general la familia en el ámbito de discapacidad es que tiene mucho interés en que sus hijos aprendan, entonces están dispuestos, ¿no?, y tienen los recursos. Bueno, lo otro que tenemos dentro del campo de las, acá estamos en el campo de las oportunidades y de las fortalezas,
Dice, el grupo en el aula de la escuela de nivel son de 30 estudiantes. Bueno, acá es una pregunta. 30 estudiantes es una pregunta, como generalmente aparece, ¿no? Pero yo tengo 30 y tengo uno más. ¿Y cómo hago para manejar? Bueno, ahí volvemos, ¿no? El criterio de agrupamiento, ¿no? Me siento con mi colega, con el equipo, porque el docente no está solo en el aula, no está solo en la escuela, ¿no? Bueno, tengo 30 estudiantes y voy a tener un chico incluido, ¿no? Que me va a acompañar la maestra inclusora, pero tengo 30 estudiantes, ¿no? Tengo 31, ¿sí? A lo cual a todos le tengo que dar el mismo, digamos, interés, apoyo y planificación. Después en el plano de acá de la parte más negativa tenemos que, bueno, él para poder ir a clases no hay ascensor y tiene que ir por escalera. Entonces acá, quizás esto en la escuela de nivel no se puede cambiar, pero sí se puede ameritar, ¿no? Algunos recursos, algunas ideas, ¿no? Esto se escribe, ¿no? Uno va escribiendo todo esto. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Con el equipo, ¿no? Pensar, a ver, no hay ascensor, bueno, ¿qué podemos hacer para facilitar? Porque hay que subir un primer piso con un chico ciego, ¿no? No habiendo ascensor. Esto es real, en la escuela pasa. Muchas veces ha habido, ¿no? Hasta inclusive en escuelas privadas que no tienen la infraestructura, ¿no? Bajan a dar en los primeros pisos cuando hay un chico con propuesta pedagógica inclusiva o que está en procesos de inclusión. Se cambia ahí, ¿no? Ese grado pasa a funcionar, que si yo en la planta baja, en el Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, esos son recursos, digo, que la escuela dispone y que debe ser así. Digo, no tiene que ser algo pensado o discutido, decir no se puede, ¿no? Porque la ley habilita, porque la resolución dice, porque estamos hablando de una escuela inclusiva. Después dice, se destaca en la lectura y en el gusto por el cálculo, bueno, en la matemática, ¿no? Esto también estamos dentro del campo de las fortalezas y de las oportunidades. El tema es que yo acá voy a tener que detectar, ¿no? Seguramente trabajando con la maestra inclusora, viendo qué le gusta de la lectura, cómo aprendió a leer, qué cosas sabe escribir, cómo lo interpreta, cómo lo comprende, ¿no? Y también lo mismo con el cálculo por la matemática. Es decir, yo ahí voy a tener que hacer una estrategia de exploración en el aula, ¿no? Para rastrear este conocimiento previo y ver cómo Mateo aprendió esto y por qué se destaca, digo, ¿no? Es un punto, por lo general la mayoría de los chicos en el ámbito de la discapacidad, como se manejan con muchos elementos concretos, van, ¿no? Con el tema de la matemática se llevan bastante bien, con la lectura por lo general no. Pero acá, como es una discapacidad visual, está ayudada por el conocimiento del braille, ¿no? Que enseguida ellos aprenden, ¿no? Y con menor disposición para las ciencias sociales y naturales, acá, ¿no? Esto estaría más en este campo. Acá es donde yo voy a tener que quizás trabajar más. Si yo voy a planificar en ciencias sociales y naturales, voy a tener que hacer una propuesta bien puntual, ¿no? Pero para eso tengo que rastrear este conocimiento previo y ver acá y detectar qué barreras hay en esto, por qué tiene esa menor disposición, qué es lo que no le gusta, qué es lo que ha aprendido, ¿no? Acá tengo que indagar, acá tengo que hacer una trama un poco más intensa para pensar, ¿no? Y después, por último, dice la atención de Mateo es lábil. Bueno, acá el equipo va a tener que hablar, quizás, ¿no? Con el equipo de educación especial y pensar en este tema de la atención, ¿no? Porque generalmente cuando hay una atención que es muy lábil, la concentración es lo que por lo general va fallando o denotando o hace que se disperse. Entonces, por ejemplo, a ver, una de las configuraciones acá, en el sentido general, es pensar quizás darle una actividad cortita, puntual, y tratar de determinar cuáles son los ritmos que tiene, ¿no? Para cuando está más concentrado, menos concentrado. Acá yo lo tengo que ir observando. Por eso les digo que cuando ingresa un estudiante al aula, con o sin discapacidad, lo tengo que mirar, lo tengo que observar. En discapacidad miraré sobre el modelo social de la discapacidad, pero en general
tengo que detectar muy bien qué tipo de estudiante tengo en el aula para saber cuáles son las fortalezas de esos niños para el aprendizaje. Bueno, antes de pasar a las preguntas que yo hice, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos acá, profe. No, Sí, profe, no pregunta hay no hay. problema. Podemos ir con las preguntas, me parece. Usted, profe, el otro día fue que, pasa que me mezclaron las materias, que vi el video del nene que también tenía discapacidad visual en la escuela, que escribía... Sí, lo subí. Sí, sí. ¿Quién está hablando? Oscar. Sí, sí, lo vi. Oscar, sí. Sí, bueno, ¿vieron cómo hace la composición? El circo de las mariposas. Sí, sí. ¿Vieron cómo hace la composición? Sí, sí, yo la vi 3 veces y hoy la vi con mi nene, que mi nene está en primero, se puso a llorar. Sí, yo casi me lloro también. Pero no, me quedé como las cosas que se les ocurren, ¿no? Cómo relacionaban los colores con los animales. Porque primero el compañerito le dice, las margaritas son blanca, amarilla, claro, así que diciendo qué es blanco, qué es amarillo, le ha dicho entre sí, la cara por ahí también la hacía como diciendo, bueno. Y claro. después cómo iba con la familia también, ¿no? La madre que lo acompañaba. Bueno, ¿cómo los movió el caso Mateo? Veo que han ido a explorar ahí. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir están en tiempos de aprendizaje, en tercer año, en este TADI, acá donde estamos viendo el tema de la inclusión, así que empecemos a explorar todas estas cosas que es el tiempo, para que ustedes puedan preguntar y hacerse del conocimiento. Bueno, vamos a ir a las preguntas y después abrimos pantalla en general y vamos pensando. Bueno, ¿qué pasó acá? Consignas para trabajar, ¿qué es lo que a ustedes les ha hecho ruido, ¿no? Dice, piense en un modelo de intervención pedagógico-didáctica para abordar la enseñanza de Mateo en la escuela a la que concurre teniendo en cuenta los datos descritos, ¿no? Entonces nosotros ya acá hicimos un campo, pensamos en las trayectorias, pensamos en esta estrategia como para ir allanando lo que tenemos acá. Lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es si podemos hacer una intervención didáctico-pedagógica con estos elementos que tenemos acá, porque creo que lo que nos está faltando es justamente el informe de trayectoria, ¿no? Bien sustentado, digo, ¿no? Donde se... Entonces, la pregunta otra es, dice, ¿cómo abordaría la planificación didáctica del niño para el trabajo cotidiano de todos los días? ¿No? Entonces, ustedes ahí ya saben que tienen que contar con el tema del braille, que tienen que trabajar con la maestra infusora, que van a planificar sí. Disculpe la interrupción, me quedé pensando, por ejemplo, yo como docente, puedo, teniendo en cuenta que tengo una relación con la familia del estudiante, yo puedo, por ejemplo, preguntarle, o si por mis propios medios o con la escuela, contactar al jardín para recuperar ese informe. ¿Es correcto? Mariela está hablando. No, yo, Laura. Laura. No, a ver, yo quiero primero, chicas, demarcar esto. Vieron que yo soy como muy molesta en esto, ¿no? El docente nunca está solo dentro de la institución. No se larguen a hacer cosas por sí mismos. Ustedes se tienen que encuadrar en la escuela abierta, en la escuela territorio, en la escuela como esté dada, porque digo, no, la escuela de antes no será ya la que viene, ¿no? Siempre a través de la escuela. Se estima que la escuela debe tener algún equipo, alguien debe tener. Generalmente las escuelas de primaria no tienen equipo, pero algún asistente social hay, pero está la directora, ¿no? Que hace posible la comunicación con la familia. Yo en realidad me refería, o sea, como yo digo, voy a buscar al equipo de orientación, a la dirección, a mover, digamos, esos hilos como para que se pueda recuperar ese informe. No sola, hola, voy y lo busco. A eso me refiero.
uno puede, digamos, comenzar a buscar hacer todo eso. Como... Totalmente. Lo primero que el profesor tiene que hacer cuando recibe un chico con discapacidad o con alguna dificultad o que viene de otra escuela, lo primero, chicos, que tienen que hacer es contar con un informe de trayectoria, ¿sí? Ustedes acá tienen esto, pero no está la trayectoria, ¿sí? Entonces ahí ustedes lo primero que dicen es, bueno, entró Juancito al aula, nadie les avisó que venía Juancito, porque esto también puede pasar. Lo primero que tienen que hacer, yo necesito el informe de trayectoria, el informe pedagógico, el informe, porque es lo que a mí me va a dar las herramientas para yo poder pensar en esta intervención pedagógico-didáctico. Y para hacer esto, tengo que saber, bueno, cómo se desenvolvió, cuáles son las dificultades que tienen en naturales y sociales, y bueno, esto bueno que tiene que son en prácticas del lenguaje y en el cálculo, ¿sí? Pero necesito conocer esos trayectos formativos. No debe haber algún informe, un boletín, algo debe haber, pero eso es el insumo que al profesor no le tiene que faltar, no le tiene que faltar. Cuando vienen de las escuelas especiales y que vienen con propuestas pedagógicas inclusivas, generalmente lo tienen, digo, no le faltan, porque ya si se sentaron a trabajar ambas maestras, diseñaron la propuesta pedagógica inclusiva, bueno, ahí ya tienen esos datos, pero no siempre a veces se da, por ejemplo, con otras escuelas, ¿no? Y con algún chico que tenga alguna dificultad de aprendizaje, ¿no? En general estamos hablando. Así que está bien lo que vos estás preguntando, pero nunca en soledad, Laura, jamás en soledad, ¿sí? Porque ustedes tienen, son garantes de la educación, del aprendizaje de los niños, pero no están solos, están dentro de un marco institucional que los tienen que apoyar y avalar para esas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Profe, ¿le puedo hacer una Entonces, consulta? para abordar esta... Sí. Mateo en este caso viene de un jardín especial. No hay jardines especiales, hay jardines. Está bien, pero una maestra De jardinera... nivel. Ah, está bien, tiene una maestra jardinera inclusiva. Sí o no, porque por ejemplo, a ver, no hay el nivel inicial dentro de la modalidad está como SEAT, ¿sí? Pero como centro de atención temprana. Pero acá en el caso de Mateo viene de un jardín común, de un jardín está bien, no, yo porque, que atravesó con todos los niños. ¿Cómo sería él que aprendió las letras, los números, a escribirlo o a leer en braille? O no aprendió nada. Ah, ¿entendés? Claro, o no. No, es eso tenía esa duda, por eso le preguntaba, porque no... Ese informe te lo va a dar el jardín. ¿Vieron? A ver, el que es papá esto lo conoce, Sí, no sé, ¿no? Cuando se termina el jardín está el informe. Sí, el informe del año. Y ese informe, con ese informe es que recorre, ¿no? Y bueno, también el informe es importante como está hecho también, ¿no? Esto también, cuando uno se acerca a un informe a leerlo, a ver cómo está. Por eso es importante esto de la resolución que dice la comunicación, ¿no? Entre los equipos. Tiene que haber un orientador educacional ahí que esté orientando esto. A lo mejor la escuela de nivel no lo tiene, pero la escuela de educación especial sí lo tiene. Porque las escuelas especiales tienen equipos técnicos muy completos. Bueno, bien, entonces volvamos acá. La planificación didáctica, entonces la vamos a pensar en función del informe de trayectoria que vayamos a ir a recibir, pensando en estas fortalezas y en estas debilidades que se puede encontrar acá, en este breve informe que tenemos acá de Mateo, ¿no? ¿Qué configuraciones didácticas diseñaría y cuáles de apoyo? Bueno, entonces ahí volvemos a esto que yo les decía, criterios de agrupamiento, tengo 30 estudiantes, veo cómo voy a ubicar a Mateo en el aula, tiene que estar dentro de todo el grupo, no apartado, ¿no? Porque esto también las escuelas de nivel hacen que el chico con discapacidad está sentado con su maestra, ¿no? Y ahí ¿qué modelo tenemos? Ahí tenemos el modelo de integración, ¿no? Que segrega, que discrimina, ¿no? Porque la maestra
inclusora va a trabajar en pareja pedagógica en el aula con el maestro de aula, no con ese chico solo. Y muchas veces pasa, chicos, que el resto de los chicos quieren trabajar con la maestra inclusora, porque les gusta el material, ¿no? Porque se sienten con materiales más concretos por ahí. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para el maestro de nivel poder trabajar con ese maestro de educación especial, ¿no? En parejas pedagógicas? Entonces, ambos maestros trabajan juntos en el aula. Si no es que está separado el chico con discapacidad por allá, por algún rincón, con la maestra, ¿no? O que el maestro de nivel le dice, acá vino tu maestra. No, eso no tiene que existir, ¿no? Eso no es inclusión, ni siquiera es el modelo social ahí. Entonces, estas son las cosas que ustedes tienen que ir como carnalizando, ¿no? Entonces, que igual de hecho estaría buenísimo que tenga un compañerito que se siente con él y también trabajar con todo el grupo, porque si es como dice usted, que lo sientan al costadito, que está ahí y que tiene su maestra, entonces no es una inclusión. El chico tiene que estar dentro del grupo, incluido con un compañerito de banco. Tal cual. O a veces también lo que se hace, por ejemplo, ¿no? Porque vieron que la disposición en el grupo puede ser a veces en fila, circular, de A4, de A2, ¿no? Yo muy poquitas veces cuando entraba a las escuelas, cuando hacíamos visitas escolares, lo primero que yo veía era la disposición en las aulas, de los bancos, ¿no? Porque ellos hablan mucho de la estrategia que el docente utiliza para la enseñanza, ¿no? Y por lo general, bueno, es la disposición elemental, que es o de A2 en fila, ¿no? Y había muy pocas rondas. Por ahí se veía más en el nivel inicial, lo circular, por ejemplo, ¿no? Pero en el nivel primario se pasa por lo general de A2 en fila, ¿no? Y en realidad me parece que cuando se puedan armar grupitos, círculos pequeños, después armar grupos grandes, círculos grandes, eso está fabuloso, ¿no? Inclusive en un mismo día haciendo distintas actividades, ¿no? Porque esto favorece esto que vos decís de trabajar con el compañero. Bueno, la configuración didáctica yo la voy a armar cuando tenga una mayor información, pero por lo pronto lo que acá sé es que la planificación la tengo que armar con la maestra inclusora, y la configuración de apoyo tiene que ver con estas ubicaciones que estamos diciendo de los grupos, con los materiales que tiene una computadora, ¿no? Entonces la computadora va dentro de estas configuraciones de apoyo, hay un celular que utiliza, bueno, esos son recursos, configuraciones de apoyo que van a sustentar, ¿no? Todo aquel aprendizaje que se da en la planificación, ¿no? En el contenido, en la secuencia que se esté trabajando. Después la otra pregunta dice, desde su rol como maestro de nivel primario, ¿cuáles serían las estrategias que tendría en cuenta para trabajar con su par pedagógico? Bueno, esto lo fuimos viendo, ¿no? Las estrategias principales es saber cómo es el niño, qué características personales tiene, cómo es el grupo familiar. Esas cosas me parece que es importante que el maestro de nivel la tenga que saber. A lo mejor esa información ya la tiene el equipo porque hubo reuniones anteriores, por lo general entre equipos, entonces hay un legajo, alguna cosa dentro de la institución, y ahí el maestro también va y solicita esa información, ¿no? Porque uno necesita conocer esto que decía Laura, ¿no? A lo mejor, bueno, necesito alguna reunión con la mamá, ¿no? Preguntarle alguna pregunta que quiera hacer. Digo, uno como maestro, esto está todo el tiempo indagando, explorando y viendo esas posibilidades, ¿no? Uno va primero conociendo al chico y después va viendo estas características, ¿no? Y bueno, y tengo como mi referente acá, que es seguramente que mi par debe saber bastante de Mateo, porque bueno, conoce o ha tenido algún contacto con la familia. Y si no fuera así, es elaborar alguna estrategia, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? De acuerdo al contexto familiar, y ver las características de Mateo, bueno, el contexto familiar, los tratamientos, ¿no? Que pueda llegar a estar también haciendo. Generalmente cuando hay una discapacidad visual, está lo que se llama orientación y movilidad, ¿no? Vieron que acá en el breve informe dice que tienen que ir por escalera, ¿no? Bueno, ahí hay un apartado en
en la propuesta de educación especial, que es orientación y movilidad para los chicos con discapacidad visual, ¿no? Entonces ahí generalmente uno trabaja con el par, con el colega, esto de la orientación y la movilidad, que tiene que ver también cómo se va a mover dentro del aula. Acá es importantísimo, por ejemplo, cómo van a estar ubicados los bancos, ¿no? Por lo general se pide por ahí que las cosas no sean movidas del lugar constantemente, ¿no? Porque ellos fijan esto, necesitan las cosas que siempre estén en un mismo lugar para tener como referente, ¿no? Estas son cosas que uno lo va trabajando en el aula, ¿no? Después dice, ¿qué otros aspectos tendría en cuenta para el caso de este niño cuya discapacidad es una ceguera total, ¿no? Bueno, todo esto en general que estamos diciendo, y esto tiene que ver mucho acá con conocer a Mateo con la singularidad, ¿no? Este informe a mí me acerca en lo elemental, pero también fundamental de Mateo, pero tengo que ir a rastrear más, ¿no? Porque él se va a quedar en la escuela y porque va a estar asistiendo a primer grado. Después dice que otras intervenciones piensan que se puede efectuar para mejorar su desempeño académico pedagógico, y bueno, acá hay un trabajo en equipo, ¿no? Que si hay buena, voy a decirlo así de una manera muy cotidiana, buena onda entre las escuelas, entre los equipos, las cosas aparecen, chicas, la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, la comunicación a veces entre el asistente educacional de la escuela de sede con la directora o la vice del nivel, ¿no? Donde le cuenta, ¿no? Todas estas fortalezas que Mateo tiene, ¿no? Y que son necesarias que el maestro de nivel las pueda saber. Bueno, y dice cómo trabajaría lo grupal, esto ya lo vimos, para favorecer la inclusión. Él, en general, lo que está diciendo acá es que es aceptado por el grupo, pero a veces no aparece esto. Entonces yo ahí tengo que poder generar esto que yo le decía de principio, que es el trabajo con el grupo, ¿no? Trabajar la aceptación. Bueno, ¿y qué documento avala este proceso de inclusión? ¿No? Esto ustedes ya lo vieron, digo, ¿no? La resolución está avalando. La resolución es la que dice, ¿no? Que Mateo puede estar en una escuela de nivel, ¿sí? Por eso se hizo esa mesa de inclusión, para que Mateo pueda estar. Siempre hay un documento que avala y que fortalece, nunca está solo. Esto yo se los remarco porque por lo general uno se desentiende de las cuestiones normativas, así como nos desentendemos de las cuestiones teóricas que sustentan lo que nosotros queremos enseñar. Nos olvidamos de que detrás de las acciones que nosotros vamos haciendo, de las planificaciones, hay normativas, hay circulares técnicas que rigen nuestro trabajo. Obviamente que el documento fundamental es el diseño curricular, ¿sí? Obviamente, pero no es todo eso, y más aún trabajando con una mirada inclusiva, ¿no? Entonces yo ahí tengo que ir a sondear. Entonces, bueno, a ver, les quiero decir que ser docente es algo es hermoso, pero es de mucho compromiso, les tienen que gustar, les tiene que apasionar, ¿no? Y no es algo fácil. Bueno, voy a escuchar preguntas como para ir cerrando. Mariela, que estaba muy preocupada, que me escribió y me dijo, yo no sé nada de esto. Mariela, se aclaró un poco, tenés más dudas que antes, ¿te parece que vas a poder abordar algunas cuestiones? Estás muteada. No se te oye, Mariela. Perdón, que me tengo que imaginar en mi mente a la maestra inclusiva, porque eso es lo que me traba a mí. O sea, yo tengo que buscar los recursos, hacer todo yo como si tuviese la maestra inclusiva, así sería. Acá no tenés que planificar, Mariela. Acá tenés que trabajar con los elementos que tenés ahí. O sea, vos ya sabés que la tenés. Ya sabés que tenés, que está la maestra.
¿Sí? Claro, la que me da todo, pero, o sea, si vos me decís... No, ¿qué le no da te yo? da todo, no te da todo, porque en realidad vos qué sabés hacer, o qué aprendiste como maestra de nivel primario. ¿Qué es lo primero que uno aprende? Te enseñan de todo, a mirar a la clase, a pensar en el alumno está primero, tenés que ver si cómo era la clase, qué pasa, qué le pasa a ese estudiante, perdón, no alumno. Mariela, lo primero, lo que ustedes tienen en común con el maestro de educación especial es la didáctica. Lo mismo que vos aprendiste es lo que el otro sabe, la didáctica. Entonces vos, cuando lo recibas a Mateo, seguramente, por lo pronto el trabajo que van a tener que hacer es con la estrategia del FODA, empezar a discriminar estas cuestiones que nosotros fuimos haciendo. Eso es lo que van a poder hacer ahora. Y a lo mejor lo que van a poder relatar en relación a esto que vieron la pregunta que dice, bueno, se destaca en matemática, en prácticas de lenguaje. Bueno, me está faltando un informe de trayectoria educativa donde yo pueda dar cuenta de este trayecto formativo. Pero por lo pronto acá, en el caso de Mateo, tengo todo esto que a mí me ayuda en el aula, todas estas oportunidades, que es con la cual hemos estado conversando, y lo otro me sentaré con mi par a ver la didáctica, porque a ver, la didáctica, la matemática, vos la vas a tener, la tenés y es la misma que el profesor de educación especial aprendió. Quizás lo que el profesor de educación especial te va a sumar va a ser el diseño de los materiales, que seguramente después lo vas a terminar usando para todo el grupo, porque por lo general pasa eso. ¿Sí? A veces uno no dispone de tantos recursos. Yo comprendo porque las materias, si vos te vas a hacer un profesorado, son las materias, cambian 4, ¿no? 2 en distintos años, te digo, porque es lo mismo, eso te lo comprendo. Son iguales todas las materias que tenemos nosotros, varían solamente en la que te enseñan especialidad justo de motricidad, varía eso. Claro, el material es lo que yo me trago por ahí, pero bueno, lo que trataré de hacer es, si no te escribiré como hago siempre. Igual me despejaste. La idea es esbozar, Mariela, no es que vos tenés que armar una planificación, acá no tenés, esbozás tu idea. Imagínate esto, que Mateo entró a tu aula, que vos ya sos maestra primaria, que tenés a la maestra ahí, que sabe braille y que tenés ese informe, ¿sí? Es como, chicos, a ver, esto está demasiado, vamos a ver otros casos con discapacidad motora, bueno, pero la idea es que ustedes puedan trabajar con estos insumos y pensar, ¿sí? Esbozar ahí. Bueno, ¿quién más? No, claro, lo que propone esto es como una secuencia a modo capaz de simulación como para nosotros poner en práctica y evidenciar en qué aspectos se puede, vamos a decir, volcar cada texto, en qué cubre cada texto en este, vamos a decir, en esta secuencia. Qué claridad, Martín. Qué claridad. ¿Vieron cómo lo expresó? Muy bien, es eso. Sí, no, porque ustedes ya vieron la resolución, porque ya vieron las de configuraciones. Muy bien, Martín. Nosotros hoy con mi compañera pedagógica, que bueno, no se pudo conectar, como le había comentado, estuvimos buscando un montón de cosas y por ahí justo nos imaginábamos, fue un rato nomás que por ahí que nos encontramos y fue un rato que estuvimos charlando, imaginándonos y dijimos, bueno, cuando habló de las configuraciones, fuimos al texto que nos brindó, empezamos a leer, a ver, aparte indagamos, vimos videos, eso que usted decía por ahí de que trabajan en conjunto la maestra de nivel y la maestra de profesora, y trabajaban juntas las dos, circulando en los grupos, las dos iban circulando, a medida que los chicos iban haciendo la actividad, no es que la docente y la profesora se quedaba sentada con el chico. Y nosotros dijimos, wow, porque no sabíamos que por ahí pensábamos que solamente trabajaba con el chico y no, trabajan con el grupo en sí, y como todo aparte también se enganchaban con la actividad, porque no es que, ay, bueno, que la haga él solo, la hacían todos juntos a la par, y bueno, cuando texto, bueno, sí, acá está, entonces ya por ahí lo íbamos marcando y bueno, y a la hora de desarrollar íbamos a utilizarlo también. Tal cual, sí, es eso. Bueno, ¿quién más tiene preguntas?
Yo no tengo preguntas, yo iba a comentar una cosa. La semana que viene... Perdón, tengo el perro acá en el sillón. No pasa nada. Tengo una amiga que está estudiando, está en tercer año de la modalidad especial y me dijo que bueno, que íbamos a ir a hablar, que me va a sacar dudas, me va a contar cómo es su experiencia. Ya quiero saber quién es, Laura. Se llama Camila Coira, no sé. Nada, me va a hablar de eso. Después tengo otra amiga que también es psicopedagoga y está trabajando en una escuela 500. La verdad que tiene un montón de cosas para contarme, para decirme, ¿no? Es súper interesante que lo A mí pueda lo que ver. una de las cosas, Laura, que a mí me genera con esto es la necesidad, por ejemplo, desde el instituto, con este taller o con otras, ¿no?, de visitar el profesorado de educación especial y ver cómo ¿no?, hacer alguna cuestión de intercambio, porque resulta absolutamente necesario. Fíjense que una de las cuestiones, el trabajo en pareja pedagógica es algo que se tiene que aprender mucho, ¿sí? Porque no se puede hablar de trabajos colaborativos o en parejas pedagógicas desde el punto de vista de lo teórico conceptual, que está bárbaro. El tema es cuando hay que llevar eso a la práctica, ¿sí? Ahí es donde se dificulta. Y esto que yo les pedí, por favor, que ustedes trabajen en parejas pedagógicas, tiene que ver, si bien están dentro del mismo nivel, van a ser profesores de primario, pero también es la idea de que se pongan, digamos, a tono con el otro en las discusiones, en problematizar, en preguntarse, ¿no? Y bueno, también yo, a través de los trabajos que ustedes fueron presentando, uno va viendo también este timing que se genera con el otro, ¿no? El movimiento que se genera en cuanto a la disposición para el trabajo, ¿no? Así que bueno, a mí me alegra que el caso Mateo les haya movilizado, porque han ido ahí a ver un montón de otras cosas. Bueno, ¿qué otras preguntas más? Y quizás podemos ir cerrando. A ver, Milagros, que está por ahí, Milagros Aquino. Vamos a... Hola, profe. No, yo no estás? tengo ninguna... Bien. Yo no tengo ninguna pregunta. Está buenísimo la propuesta de esta actividad, porque con los conocimientos que fuimos adquiriendo con los textos y todo eso, se puede ir practicando si entendimos, si tenemos que volver a releer y profundizar. Entonces nada, quería agradecerle por darnos esa oportunidad de hacer esta actividad, ¿no? Pero no tengo ninguna consulta. Bueno, gracias, Milagros. Bueno, a ver, Eliana es... Me acordé el nombre, no el apellido. Sí, yo, profe. No, yo la verdad que, bueno, a mí me costó mucho hacer este trabajo con mis compañeros, porque bueno, yo trabajo mucho y mis pobres la verdad que me tienen mucha paciencia. Hace 2 días terminé de leer todos los textos y bueno, ya nos pusimos a armar entre las 3, porque yo estaba trabajando sola, el primer trabajo lo hice sola y usted me dijo, veo que trabajaste sola. Es que yo en realidad trabajo con ellas en otras materias, pero bueno, quizás las atraso un poco porque bueno, tengo poco tiempo, porque tengo un nene también, estoy sola con él, y bueno, todo eso me dificulta un poco y tengo poco tiempo. Entonces, bueno, este trabajo decidí hacerlo con ellas también me dijeron que sí, así que bueno, lo estamos terminando. El trabajo número 2, no perdón. Y ya lo estamos terminando, por suerte. Así que la verdad que me parece muy interesante. Yo soy auxiliar, trabajo ahora actualmente en la Escuela 1 de Tigre, de Rocha. Bueno, y hay un nene con discapacidad motora y divino porque el grupo lo acepta, yo lo veo, ¿no? Porque estoy siempre ahí. Pasa que en realidad yo me puse a estudiar para maestra porque hace muchos años que trabajo de auxiliar y es como que me encanta
trabajar con chicos. Y la verdad que esto me parece súper interesante porque es muy difícil, porque yo siempre pensé cómo hacen las maestras para trabajar con chicos con discapacidad, ¿no? Que también antes como que me asustaba pensar cómo iba a ser yo para eso, y ahora leyendo todo esto me doy cuenta que no es tan difícil, que no parece difícil. Y bueno, tengo muchas maestras conocidas y que quiero también preguntarles, ¿no? Así que con todas estas herramientas creo que voy a poder meterme un poco más. Bueno, la idea es que ustedes puedan atravesar el TADI, que tiene que ver con la inclusión justamente en el escenario escolar, pensando en estas cuestiones, porque la escuela que viene es una escuela diversa, ¿no? Vamos a ver un texto de Ainscow que habla sobre la escuela inclusiva. Bueno, estamos viendo materiales que son como imprescindibles que ustedes se tengan que llevar. Igualmente ustedes, creo que en cuarto año debe haber otra materia que tiene que ver también con el tema de la diversidad, pero no sé si así tan puntual que tenga que ver como al estilo de un taller, ¿no? Donde ustedes tengan que pensar casos. Y bueno, trabajamos en la virtualidad y trabajamos también de esta manera. ¿Quién levantó? Diego levantó la mano recién, me parece. Sí, profe, ¿qué tal? No, yo decir esto, ¿no? Con la charla TED que yo había visto, la docente o directora en este momento decía que cómo trabajar, ¿no? Con estos chicos, preguntaba recién una compañera, y ella dice que con mucha voluntad, con muchas ganas, con querer cambiar, con querer hacer, que con eso ya es más que suficiente, porque eso mismo te va a dar el motor para poder estudiar, para poder aprender de los chicos, porque muchas veces incluir a la clase a un chico con una discapacidad también ayuda a formar a los chicos que están alrededor, a saber cómo tratarlo, y muchas veces a través de mirar cómo ellos se comunican, porque los chicos siempre saben comunicarse, aprender también a cómo llegar a ese alumno, cómo son las formas más fáciles de presentarles las herramientas, el conocimiento. Los chicos muchas veces nos dan muchas respuestas que nosotros con la mirada de adulto no tenemos. Entonces incluir a un chico así a una clase nos ayuda a esto, ¿no? A ver y a formar futuros chicos con una mirada mucho más inclusiva, como decimos, ¿no? Tal cual. Igualmente, quiero decir algo, ¿no? Tiene que haber motivación, tiene que haber ganas, tiene que haber voluntad y tiene que haber mucho conocimiento, ¿no? La experiencia y la experticia, como se dice, se va adquiriendo de manera, paulatina con el correr del trayecto formativo, ¿no? Pero quiero decir que la discapacidad en sí asusta, esto sí es una realidad, ¿no? Cuando uno tiene una persona con discapacidad, asusta. Y ahí está lo que veíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando veo yo a una persona con discapacidad porque pienso que no puedo yo, ¿no? O que no voy a poder de antemano, ¿no? Y bueno, esto pasa también a los estudiantes que van a hacer la carrera del profesorado de educación especial, ¿no? Porque algunos se inclinan para hacer la especialidad intelectual y no la visual sordomotora, por ejemplo, ¿no? Y la que generalmente más la que despierta, yo les decía hace un rato, mayor sensibilidad es la visual y la motora. Y la que asusta bastante es el niño sordo y el que tiene una discapacidad intelectual. Generalmente despierta más temor, ¿no? Entonces, creo que lo primero que ustedes tienen que preguntarse es qué me asusta a mí de esto, ¿no? Porque uno, la escuela es una puerta abierta a la cultura, como dice Brunner, ¿no? Entran todos a la escuela, uno no se está preguntando, no tiene una lupa, ¿no? Para saber quién es quién. La escuela está abierta y uno se encuentra con realidades. La discapacidad es una realidad, pues hay otras, tantas. A ver, recién entró Coria, quiero saber por qué entró a esta hora. Perdón, profe, estaba intentando entrar de hace rato.
y volví a preguntar si estaban en la clase y me dijeron que sí, volví a intentar. Por ahí Bueno, fue cuando Cintia, estaban compartiendo pantalla. claro, el tema es tratar siempre, vieron que yo les pedí en el mail que mandé, de tratar de entrar, siempre doy 10-15 minutos para que puedan ingresar. Si alguien tiene un problema, me manda con anticipación o voy a entrar más tarde y yo estoy, porque si no es perderse toda la clase. Nosotros explicamos todo el caso, ¿sí? Gracias. Bueno, chicos, ¿les parece que nosotros vayamos? Disculpen. ¿Les parece que vayamos dejando? Si no tienen Sí, más profe. preguntas. No, una cosa nada más. Esta es la clase que tenemos con ustedes, pues ya no tenemos más hasta el receso, saber y nada Claro, más. no hay más. Claro, tenemos después del receso. La semana que viene les toca trabajar con otros profesores. Okay. Igualmente, chicos, está el campus abierto, me van preguntando, yo estoy todo el tiempo ahí mirando y leyéndolos, ¿sí? Y bueno, la idea es que vayan trabajando esto y después del receso lo mandan. Con la segunda semana del receso lo van mandando, ¿sí? Y vamos armando el proyecto formativo de ustedes. Yo les agradezco por estar. Gracias, profe. Gracias, profe. Que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, Diego, por compartirlo del mail. No, por nada. Voy a mandarlo de Coveños, así lo conocen los Juan. Buenísimo. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Que les vaya bien. Profe, gracias, buenas noches.